A esta hora de la mañana recibimos en este estudio a Mesías Tatamúes, presidente de la Central Sindical Sedocud, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Mesías, gracias por estar en este estudio. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, licenciado Jorge, licenciado Ramiro, ecuatorianos y ecuatorianas y a todo el país. Lo hemos invitado, don Mesías, para hablar lo que se anunció desde el gobierno nacional, la posibilidad cierta de que el presidente de la República, el señor Guillermo Lasso Mendoza, que está de salida, deje fijando el salario básico unificado para 2024, que ascendería con un incremento de $25, posiblemente a $475. ¿Cómo miran ustedes esta posibilidad cierta como Sedocud, Mesías, por favor? Buenos días. Mire, primero el Ecuador conoce esa propuesta fue electoral del señor Lasso, que de subir $100, y después dijo que dividía en 4 para el periodo, para que se aumente 25-25. Esa era como la tónica que ellos la venían realizando y que la vienen haciendo. Pero eso es lo que hay que tomar en cuenta, que esa es una propuesta de él. Pero sí hay que tomar en cuenta los ecuatorianos, y ustedes más que nosotros conocen cómo ahora día a día se publica el costo de la vida. Porque allá hay que apuntar. El costo de la vida, la canasta aquí en Quito usted pasó a 800, pasó en Guayaquil 800, en Cuenca pasó de 800. Dentro de eso la básica que está haciendo. ¿Qué estamos nosotros haciendo? Discutiendo frente a esta propuesta que no se la entiende, créase. ¿Por qué le digo que no se la entiende? Ayer el ministro del Trabajo dijo que no sé, que eso no sé, y el ministro de Gobierno ya explicó la semana pasada, diciendo que la propuesta de ellos era subir los 25. Ajá. Sea a quién creemos, como a ellos nunca se les ha creído, hay que ver cuando ellos realmente decidan que eso deben de por lo menos cumplir con el país, ser serios, responsables dentro de toda esta propuesta. Porque la canasta básica, el básico usted conoce a cómo está. Y nos falta todavía mitad por mitad para llegar a ese alcance. ¿Por qué? Porque los gobiernos de turno, y aquí hay que recordar, con un gobierno, ni lo voy a mencionar, llegamos a un acuerdo que en 5 o a 4 años alcanzaríamos la canasta, y ustedes saben eso. El ministro, yo recuerdo, también tuvo en este medio, claro. Nosotros igual. Y él dijo, hagamos un alcance poco a poco, gradualmente, que era justo, era correcto. El presidente de ese entonces dijo no. Porque aquí siempre cuando los gobiernos dicen que no están con los empresarios, siempre han estado parte de los empresarios y son parte de los gobiernos. $25 es lo justo frente a esta crisis económica para los trabajadores, Mesías. Fuera bueno si es que la inflación tuviera dentro de eso. Usted ve la canasta, ajá. Por eso yo lo decía, la canasta aquí pasa a 817, a ese es totalmente aquí en Quito, y en Guayaquil, en Cuenca está a 813. Esa es como está dentro de todo ese nivel. Esos procesos es lo que hay que tratarlos ahora, y por eso nuestra propuesta como Sedocud Food ha sido que el ministro no le prohíbe la ley, que debe de convocar ya a una reunión para hacer. Pero ellos están esperando no que llegue noviembre, porque eso dice el reglamento, para en la primera reunión decirnos, a ver, señores, esto es. Primero ellos tienen que hacer conocer al Ecuador cuáles comisiones funcionaron. Es lo que queremos nosotros. ¿Cuáles comisiones funcionaron? ¿Cómo es lo que está? El Banco Central, ¿cuál van a ser los datos técnicos que va a dar dentro de todo lo que es el alto costo de la vida? Eso queremos que entreguen, y eso se lo puede ya hacer. Pero yo he oído
a voceros de los empresarios, a voceros del gobierno, que dicen no hay que hacer. Y ya hacen los cálculos de $6. La típica política de siempre. Y con otra falsedad, que el alza salarial vota a trabajadores, desemplea a trabajadores. Y eso usted ve que es falso, no es real, porque el Premio Nobel de la Paz hace rato les descartó y les dijo no. Es así porque cuando hay salarios dignos, hay circulación, todo funciona. Si aquí no se trata, si le quebramos una empresa, le exigimos otra empresa, le perjudicamos a un trabajador, no. Es que haya acuerdos nacionales, acuerdos técnicos dentro de este proceso. Usted advierte, Mesías, que tampoco se ha venido trabajando a lo largo del año las mesas sectoriales que se denominan y consecuentemente no habría soporte técnico para un análisis. Vea, primero, yo nunca me gusta a decir, amenazar, denunciar, hacer sin. O sea, nosotros queremos que en la primera reunión el ministro del Trabajo diga, aquí están las comisiones que funcionaron, estas son cuántas funcionaron, porque yo, con el respeto a la prensa, he preguntado bastante a los medios, ¿tienen ustedes eso? Dicen no. ¿Tienen cuántas comisiones funcionó? No. Les he preguntado a los señores que estuvieron adentro, dicen sí funcionaron, pero nunca dicen. Yo hasta ayer escuchaba a un ex delegado del Consejo del Trabajo, decía, sí, pero es que como todo se hace antitécnico, es la frase que han utilizado. Tú eres antitécnico, está ahí. Aquí lo que hay que, licenciado Jorge y ecuatorianos y don Ramiro, en este país lo que tiene que haber entendimientos de decir, a ver, si la canasta básica que dice la Constitución, lo decimos nosotros, tiene que ir acorde a los salarios, conversemos sobre eso. Para eso hay que mejorar, tiene que haber acuerdos de mejorar la economía. Si aquí no se trata de buscar salarios y de buscar aumentos para los que tienen empleo, no se trata de eso. Pero hay factores que también son contradictorios, por decirlo de alguna forma, Mesías, cuando se habla también de que se debe tomar para la fijación del salario básico unificado en cuenta el rubro o el porcentaje de inflación, y en función de eso los empresarios dicen que no más de $6, como usted dice. Pero vea, los empresarios en toda la pandemia tuvieron un premio. No somos enemigos entre pueblos y entre empresarios. ¿A qué se refiere a incentivos? ¿Por qué le digo? ¿Qué hizo don Lenin Moreno? Que creo que anda por allá, por Centroamérica. Paraguay. O Paraguay. ¿Qué hizo él? Declarar la ley de humanitaria, que fue deshumanitaria. Porque sabe cómo se hizo en esa ley. Se despidió más de 1 millón de trabajadores. Los empresarios lo están escuchando. Yo recuerdo una empresa les dio una cajita de caramelos y $2,000. Eso conoce el Ministerio del Trabajo. Eso fue en plena pandemia y decían que estaban quebrados. Si usted ve la revista Vistazo, lo que publica siempre, cómo están las utilidades, los aumentos, las ganancias de las empresas. Usted ha visto, las empresas siguen ganando. Es como la banca en plena pandemia, ¿cuánto ganó? Claro, pero ¿bajaron los intereses? No bajaron. Entonces, acá nos siguen diciendo lo mismo, que esto va a ser parte de toda esta realidad. Y eso es lo que nosotros no podemos aceptar. Si aquí no se trata que el FUT o la CEDOCUT va a plantear, no, esto queremos para los trabajadores que ya tenemos trabajo. No, aquí lo que queremos que haya empleo para todos, salarios dignos para todos, y que vayamos buscando con un entendimiento concreto, y ojalá con lo que dice usted, con el nuevo gobierno. Y la pregunta que me hizo primero, ¿desde que se va o de que se va? Vea, el salario puede ser aguantado con antes de irse, porque no se sabe también la fecha. Unos dicen que sí, que sería el 20, otros dicen que sería otra fecha, y al pueblo nos tienen así, ¿no? Que es necesidad,
Yo creo que debería haber cambios pronto. Creo que el gobierno que se va le va debiendo todo al país. Pero también tenemos que ser sinceros entre ecuatorianos, que aquí en este país, si no nos sentamos a dialogar, a buscar salidas para salir de ese pozo, nuestro país se va enterrando. Mesías, los trabajadores o los empresarios más bien ahora no recurren a la muletilla de siempre, que van a quebrar. Ahora recurren a que si hay este incremento de $25, el número de empleos va a bajar o no va a haber fuentes de empleo. ¿Qué responden? Es lo mismo. Ellos siempre han dicho, no, si hay aumento, no empleamos. Yo los escuché ayer, pero los antes escuché era que iban a quebrar. todos estos días. Pero, mira, es que ya no pueden disimular. Porque ellos han tenido incentivos y incentivos. Con el que se fue, que ya es rato, con el otro que se fue y con el que se va ahorita. Pero el pueblo le han dado un incentivo, no. Por eso es lo que queremos. Verá, el señor Lasso quedó a cobrar. Todo, porque aquí todo da la vuelta en la economía, ¿no es cierto? Quedó a cobrar. A todos los evasores, con ustedes discutimos aquí, antes de él ganar y posesionarse. Cuando se posicionó dijo, cobraré hasta mis amigos. Ahí debían 17.000 millones. ¿Lo ha hecho? No lo ha hecho. ¿El señor Lasso ha hecho algo para traer la plata que está afuera? No. Que él nomás no puede hacer, no decimos, pero sí puede hacer el frente económico. Mejor abrieron las puertas de no cobrar nada para que saquen la plata afuera. ¿Cuál es nuestra propuesta ahí? Que los señores que tienen la plata afuera la traigan a invertir aquí en nuestro país, que haya garantías jurídicas, que haya garantías aquí en nuestro país, que haya ese respeto, que venga capitales extranjeros. Porque nosotros sabemos que si mejoramos la economía, se cría el empleo. Si tenemos un código nuevo del trabajo, ayuda sí a organizar, a regular todos esos derechos, pero no es el que crea empleo, porque es la gran mentira que es otra, que nunca la vamos a dejar de decir. Ahora en este tiempo es, como el código es del 38, y le he oído hasta al ministro del Trabajo, le escuché ayer, para no decir no sé cuándo, que él plantea, como es el código del 38, no hay empleo. Nosotros le decimos, señor ministro, ¿por qué entonces no dejan y discuten las propuestas que proponemos? No para el FUT, sino para el país. Nosotros propusimos un código del trabajo a los gobiernos que se fueron, lo archivaron, presentaron ellos, más neoliberal que ellos. Pero ahora puede ser excusa el corto tiempo que va a tener el gobierno y la asamblea, ¿no? Pero volviendo a lo de los salarios, ¿no se convierte en un espejismo el hecho de tener más dinero en el bolsillo? Porque cada que hay aumento de salarios, el poder adquisitivo se pierde mucho más. Licenciado Ramiro, usted lo ha dicho, que si no hay control aquí en este país a la especulación, que es otro de nuestros planteamientos, y lo que decía el licenciado Jorge, que hemos planteado nosotros, que este consejo no debe de funcionar en noviembre. Este consejo debe de ser un regulador que funcione año entero. Nosotros hemos planteado, por escrito. Y por eso le puse la comparación de aquel ministro de ese entonces, que se llegó a acuerdos, usted ha de recordar. Uno fue con un ministro y otro fue con otro ministro. Llegamos a acuerdos dentro de esto. Pero la especulación, cuando también se la habla, dentro de todo ese nivel, si no es controlada por los gobiernos de turno, por los gobernadores, por las intendencias. Claro que somos país de nadie. Ese es uno de los grandes problemas. Pero no es falso que si usted tiene circulación, si hay moneda para que circule, si hay salarios dignos conforme es su trabajo digno, créase que todo camina. Todo funciona desde la tienda de la esquina. Eso es lo que nosotros queremos. No queremos que digan, a ver, a los sindicatos que les den esto, a los sindicatos canonjías, no, jamás ha estado esa propuesta. Y eso es lo que queremos discutir, ojalá, con el nuevo gobierno, que presente una
un equipo de técnicos como ministros, pero técnicos que amen al país, no técnicos que, como han estado ahora en este tiempo, cada uno defendiendo su banco. Y como los que vienen, los políticos, tanto en la Asamblea o en el Ejecutivo, vienen de partidos de alquiler, vienen solo a cumplir lo que dice su partido o el dueño del partido. Y eso es lo que no queremos. Cuando nosotros insistimos que el gobernante tiene que entender un gobernador que entienda qué pasa en su provincia, el ministro qué pasa en el país. Por ejemplo, nosotros sí queremos ver, ¿van a poner a los de siempre en el Ministerio de Agricultura? ¿Van a poner a los de siempre en el Ministerio del Trabajo? ¿Van a poner a los de siempre en el Ministerio de Economía? Nosotros queremos gente, primero, técnicos honrados, que piensen en este país antes que piensen en la banca o cumplan el papel de las grandes empresas. Pero los técnicos normalmente a través de la historia y en los distintos gobiernos han salido del sector privado y no necesariamente vinculados o con conocimiento pleno del sector laboral o de los trabajadores. ¿Esto complica las cosas para un ministro? Pero es que es lógico, y peor si no se rodea de asesores. Porque si tiene asesores, lo que se llama ahora, y está de moda, solo de diezmos. Vente a trabajar conmigo, pero tienes un diezmo, tienes que pagar un diezmo. Esa ha sido realmente lo que está. Porque la historia que usted y como investigadores ustedes del periodismo conocen, los gobernantes no han sido solo que han nacido ya conociendo cómo se gobierna un país. Pero ¿de quién se han rodeado? Se han rodeado de juventudes, se han rodeado de técnicos, se han rodeado de experiencias, se han rodeado de... Eso es lo que queremos. Le pongo un ejemplo, la seguridad social. La seguridad social, nosotros la sabemos poner arriba y ellos vienen como la politizan, la bajan de una abajo. ¿Por qué? Porque primero vienen a hacer caja chica en el seguro, que el BIES, el banco de los afiliados, sirva solamente para comprar bonos de papel y le sirva para tapar las huecas del gobierno. Pero no lo hacen de despolitizar, de mejorar la salud, de mejorar con medicina, de mejorar con médicos que realmente necesitamos en este país. Si la salud, la educación y todo el proceso funcionara bien, créase que nadie está cerrado a una discusión. Nosotros nunca hemos cerrado a una discusión abierta, franca, directa. ¿Qué expectativa tienen, Mesías, ustedes los trabajadores del presidente electo Daniel Noboa? Vea, la expectativa de él, que si no viene de inmediato a hacer cambios de una inseguridad dura que está en el país, de mejorar de urgencia la economía, porque el otro factor es el que tiene que regular, que es la economía. Y el otro es, si no hay un acuerdo nacional para salir. ¿Qué leyes se va a hacer? Por ejemplo, yo le he oído que va a hacer una consulta. Así es. Nosotros decimos, ¿qué va a consultar? Que va a consultar la otra, que diga cómo y qué va a hacer. Aquí no nos vengan solo a amenazar y a chantajear. ¿Qué preguntas deben ir en una consulta referente al trabajo, Mesías? Cambiar muchas cosas de la Constitución, que es una Constitución presidencialista, una Constitución que está... Toda la llave está ahí, eso hay que entenderla bien claro, pero en esa Constitución sí debe de dar un margen de papel, cómo debe de funcionar las Fuerzas Armadas, cómo deben de funcionar la policía. Y yo sí creo que eso es fundamental, porque no puede ser solo para que las Fuerzas Armadas actúen, declarar en emergencia. Pero el pueblo se negó ya en la consulta de Lasso referente a ese tema. Pero mire, el señor Lasso todo hizo al revés, porque pensaba en él y no pensaba en el país. Por ejemplo, él tenía que hacer, si quería una consulta, ¿cuándo? ¿Cuándo entró? Pues? O sea, Noboa tiene que empezar con la consulta. Noboa, si es que quiere hacer cambios, tiene que pensar primero cómo mejorar el país,
cómo demostrarnos sobre la seguridad, cómo pensar sobre el empleo, no decirnos, voy a crear empleo y punto. No se trata de eso. Nosotros nos estamos planteando así, que diga cómo va a mejorar la salud, qué plan económico va para pagar la seguridad social. Eso es lo que queremos. Ahora, entiendo que el presidente electo empezará con reuniones con diferentes sectores, ¿no? Con los empresarios, con la banca, pero ¿en qué medida está sólido, fortificado el sindicalismo en el país para que sea parte también de esos diálogos y pueda hacer planteamientos al nuevo gobierno? Mira, yo contesté esta pregunta que la vez pasada me la hicieron aquí los medios. Todo el mundo, lo que trataron de dividir a todo el mundo, ¿sí o no? Dividieron a los partidos políticos, dividieron a las centrales sindicales, dividieron. Pero el FUT le pueden decir cualquier otra cosa, no porque yo sea parte del FUT. Tiene una consolidación que jamás se ha abierto de las 6 organizaciones que no son de papel ni de alquiler. Ojo, hablemos clarito aquí. Se puede hacer. Por eso usted ha de recordar, nosotros no caímos en el gobierno cuando nos planteó a crear un mundo de comisiones, como le hicieron a los compañeros de la CONAIE. Hicieron un mundo de comisiones, acordaron 200 y pico de acuerdos. ¿Funcionaron? No. Nosotros, ¿qué hicimos? En el acuerdo con el gobierno, crear 2 comisiones. 2. Que sepa el país. Y hablamos una sola vez con el presidente que ya se va. ¿Cuál fue el que hablamos? Para tratar una comisión, sobre seguridad social, que era con el economista Cepeda. Cuando el economista Cepeda comenzó a darnos datos de la deuda, comenzó a hablar de la corrupción y habló él qué pasaba en los hospitales, al otro día lo votaron. Así fue. Y se cerró esa comisión. Después que estaba dando un buen resultado, que hubiéramos sacado una alternativa porque hay que hacer un cambio profundo en la seguridad social, hay que depurar la seguridad social, hay que despolitizar. La otra comisión fue la comisión de lo laboral. El ministro del Trabajo actual, que dice que ha conversado harto con nosotros, que ha discutido con nosotros, que ha hecho toda esa cuestión. Estuvimos en discusión, ellos estuvieron con todo el frente de asesor jurídico, incluido el secretario de la administración. ¿Sabe quién suspendió? El gobierno. Llegamos cuando ya comenzamos a discutir. Ese proyecto está en la Comisión de lo Laboral y Social, allí en la Asamblea. Eso lo dejaron archivado y planteamos al Ecuador, le planteamos al país, le planteamos al presidente y lo que decía el licenciado Ramírez. Si aquí se unen las fuerzas de los ecuatorianos, se unen las fuerzas de todos y todas, créase que el país sale adelante. Si aquí no hemos salido, ¿sabe por qué no estamos como en Argentina? Porque no estuvo privatizado. Yo siempre lo he dicho, Argentina privatizaron hasta el agua, vean cómo está ese país. Pero nosotros sí tenemos un acuerdo en este país de luchar en contra de la privatización de las áreas estratégicas, a favor de la educación, a favor del empleo, a favor de la salud, y le invitamos al gobierno actual que hagamos una minga contra la corrupción que está institucionalizada, y también no nos vamos a cansar en decir que hagamos una minga para frenar esta inseguridad nacional que existe en el país. Perfecto, con eso me quedo, Mesías. Le agradezco por su tiempo, muy amable. Gracias a usted. Gracias a Mesías Tatamuez, presidente de la Central Sindical CEDOCUD. La pausa, regresamos.